queremos tirar hacia el terreno de los trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué es la ortorexia nerviosa? Es una alteración de la conducta alimentaria que no se recoge a día de hoy en el DSM, que es el manual estadístico que he comentado antes de desórdenes mentales, pero es una alteración con una prevalencia cada vez más alta y se caracteriza por una obsesión por la comida sana, una obsesión por el consumo de alimentos que solo se consideran saludables. Y esto comporta también un malestar y un deterioro significativo. Incluso hay una delgada línea roja entre la ortorexia nerviosa y esta obsesión por la comida sana y lo que se considera también una adicción, por ejemplo, al ejercicio. A veces nos encontramos que conviven las dos problemáticas y también a veces nos encontramos que convive, por ejemplo, esta obsesión por la comida sana por una obsesión por mantener un cuerpo delgado. Pues está minado, Internet. Entonces, porque cada vez que abre Instagram sale una persona que está 3 horas en el gimnasio y haciendo recetas. Constantemente. A eso nos referimos. No, Es lo que abunda, en las redes. no exactamente, pero podría ser compatible, sí. O podría ser quizás el primer estadio de lo que se considere la ortorexia nerviosa y esta obsesión por la comida sana. Pero bueno, se vende como algo bueno. La gente lo compra, ¿eh? La gente, yo leo los comentarios y dice, súper bien. El que compra la obsesión por la comida compran sana. este tipo de perfil. De esta persona que se está ahí todo el día en el gimnasio y que llega a su casa y enseña cómo comprar los alimentos, cómo cocina, todo lo que está comiendo y cómo lo pesa todo y sí, la gente lo valida. Bueno, es que probablemente esta gente no se esté dando cuenta de la delgada línea roja entre lo que se considera un problema y lo que ya empieza a ser un problema. Entonces, siguiendo la línea esta de las redes sociales e Internet, ¿qué impacto han tenido en el desarrollo de trastornos como la anorexia, la bulimia u otros? A raíz de la pandemia ha habido un aumento de prevalencia, porque también a raíz del confinamiento hubo un aumento del uso de redes sociales o una mayor exposición. Entonces, el hándicap del uso de redes sociales, sobre todo Instagram, TikTok, donde hay una imagen, donde la persona se ve, porque una red social, por ejemplo, también puede ser WhatsApp, ¿vale? Pero sobre todo redes sociales que implican imagen, lo que se ha visto es que como no hay una regulación, todo vale, por decirlo de alguna forma, esta falta de regulación está provocando que se den conductas de riesgo. Por ejemplo, en trastornos de la conducta alimentaria puede ser una oportunidad para que entre ellas y entre ellos, digo entre ellas porque la prevalencia en el género femenino es mayor, compartan estas conductas de enfermedad, que se den ideas entre ellas de cómo perder peso de forma más rápida, cómo perder peso de forma más eficaz, cómo fomentar todavía ese miedo a ganar peso, cómo fomentar esa extrema delgadez que caracteriza a la anorexia nerviosa. Y claro, esto es un problema y grave. Entonces, yo creo que uno de los ejes diana que se debería de hacer con las redes sociales es poder regularizar todo esto. Y además esto aplica a otros ámbitos, por ejemplo, pornografía, violencia estética también, que una persona se pueda ver enjuiciada por su imagen. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de este tipo de enfermedades como la anorexia? Los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, igual que el sobrepeso y la obesidad. Son fenómenos multifactoriales. No solamente se dan por un factor, se dan por un conjunto de... Normalmente tenemos factores predisponentes, factores precipitantes y factores mantenedores. Un ejemplo de predisponente, hay factores genéticos que se ha visto que predisponen más a este tipo de alteraciones. Factores precipitantes, el tipo de estilo parental, por ejemplo, con el que nos han criado, el hecho de recibir una sobreprotección o el hecho, por ejemplo, de tener sobrepeso y obesidad.
Otro factor precipitante, el ideal de belleza, de delgadez y todos los significados que le damos al hecho de estar delgado a nivel social. Entonces, como no entras dentro de estos cánones, pues el factor precipitante es intentar perder peso a toda costa o a cualquier precio hasta que se te va de las manos y probablemente pues eso precipite un trastorno en la conducta alimentaria. Un factor mantenedor, el ideal de belleza, propiamente de delgadez, también podría actuar de factor mantenedor. Problemas familiares, experiencias potencialmente traumáticas en tu vida, una separación, un divorcio, cambios en tu vida significativos también. Es decir, un trastorno de la conducta alimentaria, hay muchas personas que creen que es un problema con la comida. Esto no es así. O sea, es un problema mental y psicológico muy grave, muy complejo, que puede conllevar a la muerte incluso. Pero el tema de la comida es la punta del iceberg de todo. Es decir, es el reflejo de otras dificultades emocionales. Pero debajo de esto hay principalmente una base de baja autoestima, es decir, de tener una relación contigo misma muy, muy dañada. Y a partir de aquí ya entran, pues lo que os comentaba, experiencias potencialmente traumáticas que no han sido resueltas de manera correcta, falta de regulación emocional, falta de competencias, de herramientas de cómo regular las desavenencias que te pasan en tu día a día, problemas de imagen corporal, de no aceptarte tu físico, de complejos a nivel de aspectos físicos, problemas familiares también, de relaciones. Todo esto son al final dificultades emocionales que se tienen que tratar en terapia y con los profesionales adecuados. Pero el problema en sí no es la comida. Es lo que sí que vemos en ese sentido, ya sean atracones, restricciones alimentarias muy graves, ejercicio excesivo, por ejemplo, en el caso de la bulimia, pues se caracteriza porque esos atracones, pues luego se dan medidas compensatorias, ¿no? Uso de laxantes, uso de diuréticos, vómitos autoinducidos y demás. Pero en sí eso es lo que caracteriza al tipo de trastorno, lo que sí que vemos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el síntoma. Pero lo que no vemos es realmente el problema y precisamente por eso son problemas psicológicos y son alteraciones psicológicas que se tienen que tratar pues desde ese punto de vista. Luego hay otros tipos de trastornos que mencionas en el libro. Es este síndrome del comedor nocturno. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ello? Esto es un síndrome que se da solamente cuando los episodios de atracones se producen en la noche. Y está muy asociado también a problemas y alteraciones del sueño, de la conducta del sueño en sí. Entonces, también se define como una alteración de la conducta alimentaria, como otras, por ejemplo, la anorexia inversa, que es un trastorno dismórfico corporal también, que está muy ligado a la imagen, como la megarexia, la vigorexia también, que es una obsesión por un cuerpo musculado. Se da más en varones que en mujeres. La ortorexia, que ya hemos comentado antes. La premarexia también. Todo este tipo de alteraciones de la conducta alimentaria son más minoritarias. No se dan tan frecuentemente como anorexia, bulimia y trastorno de atracón. Pero el síndrome de ingesta nocturna está relacionado con personas con sobrepeso y obesidad. Pero básicamente la relación es, si tú tienes más posibilidades o haces un atracón de forma más frecuente, por así decirlo, claro, ese exceso de ingesta va a ser más fácilmente que se transforme ese exceso de energía en un exceso de grasa. Por eso está más relacionado cuando se produce un atracón, que en la anorexia nerviosa no haya cifras de sobrepeso y en cambio en bulimia ya haya, y en trastornos de atracones y en síndrome de ingesta nocturna haya todavía mucho más. O sea, son los tipos de trastornos de la conducta alimentaria que están más asociados a la obesidad, pero precisamente por esto, porque al final ese exceso de energía pues conlleva más fácilmente que se provoque ese exceso de grasa, ¿no? que comentábamos antes, que define a la obesidad. Porque te has encontrado últimamente, sobre todo con este impacto de las redes, ¿no? que tanto culto al cuerpo, ¿te han aumentado los casos de vigorexia? No especialmente. En general ha aumentado todos los casos que no tienen una buena relación ni con su cuerpo, ni con la comida, ni con ellos mismos, en general. O sea, concretamente entidades diagnósticas en concreto, en general trastornos de la conducta alimentaria sí, pero
personas que dentro de este espectro al final tienen dañada su relación con ellos mismos, con su cuerpo, con la comida, incluso con el ejercicio. Hay muchas personas que no tienen una buena relación saludable con el ejercicio, porque la adicción al ejercicio también existe. No se habla mucho de ella, igual que la adicción a la comida, pero también existe. Pasa que vivimos en una sociedad que todo lo tendemos a etiquetar, ¿no? Es decir, tú tienes esto, y al final son etiquetas que, bueno, a nivel de diagnóstico, entre los profesionales sanitarios, pues bueno, al final tenemos que de alguna forma protocolizar o crear unas ciertas normativas, ¿no? Un cierto lenguaje, una cierta comunicación para entendernos entre nosotros. Pero yo personalmente cuando trato con la persona y la tengo delante, con mi paciente, no pienso que sea del todo correcto etiquetar, porque al final comporta también una cierta, dijéramos, tendencia, ¿no?, a estigmatizar esto de, bueno, tú tienes depresión. Entonces es más fácil que la persona se defina como depresiva. Al final yo creo que nos tenemos que centrar en la persona, y si nos facilita comunicarnos, pues vale, le ponemos nombre, ¿no? Pero al final pues es una etiqueta que existen diferentes, y lo más importante es centrarte en la persona y cómo tú puedes ayudar a esa persona. Como profesional sanitaria, hablo ahora, y al final cada persona pues es un mundo, cada persona somos nosotros, nuestras circunstancias y nuestro contexto, y tienes que centrarte en intentar hacerle ese traje a medida, ¿no?, a la persona. Al final a una persona le puede ir bien una cosa y a otra persona le puede bien ir otra. Pero por encima de todo pues tienes que intentar ayudarla de la mejor forma, independientemente de las etiquetas diagnósticas que le puedas poner. Por eso es tan importante que cuando nos ponemos en manos de los profesionales y pedimos ayuda profesional, no solamente es importante que seamos especializados. A mí me llega una demanda de psicología perinatal y la derivo, porque tengo fantásticas compañeras que saben muchísimo más que yo, porque no podemos saber de todo y nadie nace aprendido. Mi especialidad es otra. Pero no solamente eso, sino que también es importante que cuando te pones en manos de un profesional sanitario te sientas cómodo o cómoda con él o con ella, ¿no? Que haya ese vínculo, sobre todo en procesos psicológicos, pero también en otros. Como nutricionista también es importante que, bueno, compartas tu filosofía de trabajo y te puedas sentir cómoda y cómodo con esa persona, ¿no? Esa alianza, ese feeling. Y si no se produce eso, pues no hay problema, cambias de profesional, pues que por eso hay muchos. Pero es importante también esa confianza, ese lugar seguro, ¿no?, ese espacio, pero al final vas a hablar de tu vulnerabilidad.